Bueno, hoy nos toca hablar de un concepto que se llama observabilidad y observadores y estimadores, pero antes de eso se me había quedado una cosa en el tintero. Habíamos estado hablando la última clase antes de las vacaciones, habíamos estado hablando de una cosa que llamábamos servomecanismos, que básicamente servían para hacer tracking de una o más variables. Y un poco la estructura era la que tenéis aquí en este diagrama. Esta es la planta que estoy intentando controlar con su bucle interno, si hace falta, para estabilizarlo. Entonces, con una matriz C seleccionábamos parte de las variables de estado, que llamábamos vector I, que eran las variables de las que queríamos que hicieran seguimiento de una referencia. Esta R de aquí es la referencia que queremos que nuestro sistema siga. Vamos a suponer que es un escalar porque es más sencillo de razonar, pero no pasa nada si es un vector. Así que este sería la variable I, que te digo, es normalmente una de las variables de estado, puede ser también una combinación lineal de las variables de estado o de otra manera, pero normalmente es una variable de estado. La comparamos con la referencia y esto me da un error de seguimiento, ¿vale? Lo que ocurre es que como quiero hacer control integral, pues en lugar de llamarle esto error de seguimiento, le llamo la derivada del error de seguimiento, la integro, tengo el error de seguimiento, multiplico por una matriz de realimentación y lo añado al bucle interno. De esa manera, el bucle interno va a intentar mantener siempre estabilizada la planta y el bucle externo lo que va a intentar es hacer cero el error de seguimiento. Es decir, va a intentar que I siempre sea igual a R. Eso os recuerdo que lo hacíamos ampliando el vector de estado, de manera que a las variables que teníamos antes, las variables X, nuestro vector de estado, le añadíamos el error de seguimiento o errores de seguimiento si hiciéramos seguimiento de más de una variable, ¿vale? Y esto es un estado ampliado. Si solamente tenemos seguimiento de una variable, tendría tamaño n más 1. Y la ecuación de estado que tenéis aquí, ¿vale? La ampliamos de la misma manera para ese nuevo vector de estado ampliado que estamos utilizando. Lo que hacemos es añadir esta parte de abajo de menos C0, que es el equivalente a la ecuación de seguimiento que tenéis aquí abajo del error. De esa manera, con esta ecuación de aquí, lo que tenemos es un nuevo sistema con una variable más, que es el error de seguimiento, y podemos controlarla exactamente igual que hacíamos con nuestro sistema antes de inventar esto del servomecanismo. Por ejemplo, con los métodos que hemos visto de diseñar controladores, el comando place o el comando LQR, podemos diseñar la K que queramos, de manera que este sistema en bucle cerrado tenga los autovalores donde nosotros le digamos. Esa K que calcula el comando place o LQR realmente tiene dos partes. La primera, caso 1, sería la K del bucle este de aquí, ¿vale? Sería caso 1, aunque pone caso 1 en el otro lado, ¿vale? Esa sería caso 1, la parte del bucle interno, es decir, la parte del controlador que se encarga de regular las variables, mientras que esto, que sería caso 2, no caso 1, como pone en el diagrama, sería la parte del controlador que se encarga de intentar anular el error de seguimiento. Bueno, esto es simplemente como recordatorio, ¿vale? Porque lo que quería era, para practicar este concepto, aunque hicimos algún ejemplo sencillo en la última clase, quería que le añadiéramos un sistema de tracking a Marcelino. Para eso vamos a MATLAB. Y en esta celda de aquí, la que está ahora mismo en amarillo, es el sistema de seguimiento que he diseñado para Marcelino. Bueno, antes tengo que volver a trimar y linealizar.
porque no lo guardo. Vale, ya está. Ya tenemos las matrices. Ahora, el sistema de seguimiento que vamos a hacer es para que Marcelino pueda avanzar. Hasta ahora habíamos hecho un regulador que lo que hacía es que mantenía a Marcelino siempre en posición vertical. Cuando se caía por una perturbación o por cualquier cosa, pues adaptaba el sistema moviendo las ruedas para recobrar la verticalidad. Pero eso no le permite avanzar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un sistema que permita a Marcelino avanzar manteniendo la estabilidad. Para eso lo que vamos a hacer es un sistema de seguimiento de la velocidad de giro de las ruedas. Es decir, antes intentaba que todas las variables tendieran a 0, ahora vamos a intentar que la velocidad de giro de las ruedas se mantenga con un valor constante que nosotros le vamos a dar, o variable, que siga un valor que le vamos a dar. Así vamos a poder elegir la velocidad de rotación de las ruedas y por lo tanto vamos a permitirle avanzar hacia adelante, hacia atrás, como queramos. Así que lo primero que tenemos que hacer es elegir nuestra variable C sub t, nuestra matriz C sub t, que lo que hace es de nuestro vector de estado seleccionar la variable de la que queremos hacer seguimiento. Como recordar, el vector de estado de Marcelino era θ dot, o sea, la velocidad de giro de las ruedas, luego sí, el ángulo de inclinación del cuerpo y luego la velocidad de rotación del cuerpo. Así que lo que vamos a hacer seguimiento es de la primera variable, que es θ dot. Ampliamos la matriz, como os ha enseñado hace un momento en la transparencia, añadiéndole otra fila con esa variable C sub t y luego los ceros que hacen falta para cuadrar la matriz. Y lo mismo B sub t, que la ampliamos con los ceros que hacen falta, ¿vale? Es menos C, ¿vale? Los ceros estos que hacen falta, y luego la matriz B, como veis aquí, también tiene un cero. Hay que llenarla con ceros en los sitios adecuados. Pues con eso tendríamos construido nuestro sistema ampliado. Estas son las matrices A, AT, BT de nuestro sistema ampliado. Ahora lo que tenemos que hacer es diseñar un controlador para ese sistema ampliado, que por una parte regule la planta y por otra parte nos permita hacer seguimiento de la velocidad de rotación. Así que vamos a hacerlo, por ejemplo, por LQR. Podemos hacerlo también por pole placement. Selecciono mi matriz Q. Recordad que la matriz Q en LQR es la con la que yo le indico la importancia relativa de las distintas variables. Cuanto mayor sea el número que yo pongo, cada número se corresponde con una variable de estado, cuanto mayor sea el número, más empeño va a poner el controlador en llevar esa variable a 0. Daros cuenta que ahora la matriz Q tiene tamaño 4 porque hemos ampliado el sistema y además de θ dot, si dot, además tenemos el error de seguimiento. Vamos a empezar con algo suavecito, ¿vale? Vamos a poner valores 100 en las 3 variables de estado y un 1 en la velocidad de seguimiento. Es decir, le damos muy poca importancia a la velocidad de seguimiento. La idea es intentar no desestabilizar el sistema al ponerle en movimiento. Y luego ya, por un proceso de prueba y error, ya probaremos hacer controladores más rápidos. La R, que es el coste de control, lo pongo en 10, por ejemplo. Ejecuto el comando LQR y eso me calcula la K del controlador. Las 3 primeras columnas de la K se corresponden con la realimentación del bucle interno y la 4ª columna se corresponde con la realimentación de seguimiento. Pues ejecuto esta sección y esta es la K que me ha calculado, ¿vale? Repito, los 3 primeros valores son la parte de regulador del bucle interno y esta es del bucle de seguimiento. Tengo por aquí un modelo de Simulink preparado en algún sitio. Vale, esto es un ejemplito para hacer tracking. Aquí está Marcelino. Voy a usar en la simulación el modelo no lineal con su integración.
Este es el estado, que lo realimento multiplicándolo por caso 1, así que esta línea de aquí sería el bucle interno. Y en el bucle externo luego pongo la matriz C sub t, que es la que selecciona de todo el vector de estado que hay aquí, que tiene 3 variables, selecciono la primera para hacer el seguimiento. Esta es la referencia. La orden que yo le voy a decir que siga es una serie de pulsos cuadrados con 25 segundos de periodo y una amplitud de 10. Es decir, como es velocidad de rotación en radianes por segundo, yo lo que le doy es la orden de que avance, que la velocidad de giro de las ruedas pase de 0, como estaba antes, a 10 radianes por segundo. 10 radianes por segundo, como más o menos 6 radianes es una circunferencia, ¿no? Pues gira más o menos algo más de una vez por segundo, ¿vale? Fijaros, las ruedas de Marcelino avanzando una vez por segundo no es una velocidad descabellada, es una velocidad más o menos normal para avanzar. Bueno, esto es toda la parte de bucle de seguimiento con la realimentación de seguimiento. La situación inicial que tiene Marcelino es metido 0. Empieza, la condición inicial es 0, así que empieza estable, en posición vertical. Vamos a ejecutar la simulación y vamos a ver cómo se mueve. Pues estamos, el bucle interno, os recuerdo las variables, arriba tenemos la velocidad de giro de las ruedas, en el medio la velocidad, el ángulo de inclinación del cuerpo, que es lo que nos preocupa, ¿vale? Como esto pase de más allá de 20 o 30 grados, se nos va a escacharrar. Y lo siguiente es la velocidad de rotación del cuerpo, que nos interesa menos. Como veis, el ángulo del cuerpo se mantiene siempre del orden de 10 a la menos 3, es decir, inclina muy poquito el cuerpo y claro, en los más de 10 segundos que mantengo la orden de que gire a una determinada velocidad, no le da tiempo. No le da tiempo a llegar. Entonces, cuando le doy la orden de que gire en sentido contrario, tampoco le da tiempo a llegar. Es decir, el bucle de fuera es tan suave, está dando unas órdenes tan suaves que no es capaz de seguir las órdenes. Así que vamos a ser un poco más agresivos. Primero hay una cosa que estaría bien razonar, ¿vale? Este 100 de aquí se corresponde a teta dot, ¿vale? Así que le estoy diciendo, esta parte de aquí le está diciendo que lleve teta dot a 0. Mientras que esta parte de aquí, ¿vale? Le está diciendo que lleve teta dot al valor de referencia. Así que hay dos partes del controlador que se están dando de bofetadas, la una contra la otra. Una intenta llevar teta dot a 0 y la otra que siga la referencia. Acaba ganando la referencia por el integrador, ¿vale? Que a largo plazo siempre gana. Pero no tiene demasiado sentido. Si vamos a ponerle un sistema de seguimiento de teta dot, ¿vale? Vamos a aflojar un poco el control que tiene el bucle interno sobre teta dot, ¿vale? Es la típica elección en control entre estabilidad y velocidad de respuesta, ¿vale? Que tenemos, por ejemplo, siempre en los aviones. Si hacemos un avión muy estable, ¿vale? Va a ser muy cómodo para el piloto y para los pasajeros, pero luego no pretendas hacer acrobacias. Si hacemos un avión con mucha capacidad de maniobra, ¿vale? Pues probablemente sea incómodo porque es más complicado de estabilizar. Así que vamos a aflojar el bloque interno simplemente, sin hacer más cosas, y vamos a ver qué tal responde. Bueno, bastante mejor, como veis, simplemente no he puesto más fuerte el control del lazo externo, simplemente he aflojado un poco el control que ejerce el bucle interno sobre la velocidad de rotación. Y ahora ya sí que consigue alcanzar la velocidad de 10 radianes por segundo y después tarda, ¿vale? Tarda del orden de 10 segundos en alcanzar la velocidad de rotación, o sea que sigue siendo terriblemente lento, ¿vale? Pero por lo menos le da tiempo a terminar antes de que llega la orden de que vuelva a pararse. Y el ángulo de inclinación que tenemos es del orden de
3 centésimas, ¿no? Estos son radianes, ¿no? Un radian son como 60 grados, una décima sería 6 grados. Esto es del orden de un par de grados, ¿vale? El cuerpo se está inclinando poquísimo para conseguir esa velocidad. Estamos muy lejos de situaciones problemáticas. Así que vamos a darle más caña. Vamos a ponerle un 10. Repetimos. Ahora, como veis, ya el orden de unos 3 segundos ya está girando a la orden que le hemos dado, ¿vale? En cambio, el cuerpo lo inclina más, ¿vale? Es lógico, ¿vale? Para avanzar más deprisa tiene que inclinar más el cuerpo, pero sigue siendo unos ángulos razonables, ¿vale? 0,1 siguen siendo 6 grados, que es un ángulo perfectamente válido. Así que nos podemos permitir el lujo de darle todavía más caña al bucle externo. Vamos a pasarnos, vamos a ponerle un 1000. Como veis ahora, el seguimiento es muy bueno. O sea, en nada, en cosa de unas pocas décimas de segundo, ya está girando a la velocidad deseada, que se mantiene perfectamente a lo largo de todo el ciclo, hasta que le damos la orden de que pare y así sucesivamente, ¿vale? El control es muy bueno. La parte de estabilidad, pues ha llegado hasta 0,15, ¿no? Eso hemos dicho que es del orden de 9, 10 grados, ¿vale? Está inclinando un poquito demasiado el cuerpo, ¿vale? Pero posiblemente, o sea, si quisiéramos hacer un marcelino acrobático, pues probablemente fuera aceptable, ¿vale? Pero inclinar el cuerpo 10 grados es correr ya un cierto riesgo de que se encuentre un obstáculo o una perturbación que pueda llevarle al suelo. Pero esto es un poco la decisión que tenemos que tomar. Si queremos que siga las órdenes más rápidamente o si por el contrario queremos que sea más estable. La decisión entre velocidad y estabilidad la tenemos continuamente en control. Una cosa que no estamos viendo es qué necesidad de control tenemos, qué coste de control implica ese controlador que hemos hecho, ¿vale? Si miramos las órdenes que el controlador está dando a los motores, estamos pidiendo del orden de 7 voltios. Bueno, pues parece aceptable. Es decir, si activamos el saturador, ¿vale? Que recordar que lo que hace es impedir hacer controladores que no sean realizables porque no tenemos más potencia de control, y repetimos, pues todo sigue funcionando bastante bien. Pues eso es un poco, esto es un poco la idea del tracking. Como veis, se trata de balancear el control entre el bucle interno, que proporciona estabilidad, y el bucle externo, que proporciona velocidad de seguimiento, y dependiendo de nuestras necesidades, pues podemos ajustarlo. Esto hay que hacerlo con órdenes de referencia que sean realistas, ¿vale? Si nosotros hacemos esto y de repente yo le digo aquí que gire a 50 radianes por segundo con el controlador pues esto se vuelve loco, ¿vale? O sea que si se hace el diseño de esta manera, tienes que hacer el diseño siguiendo una referencia que sea representativa de lo que después se va a encontrar el sistema en la realidad. Bueno, esto es lo que quería, que me había dejado en el tintero sobre el seguimiento, un ejemplo con Marcelino. El tema que nos queda es el de observabilidad, es el que quería contar básicamente hoy, y alguna cosa que se me va a quedar que terminaremos en la clase de mañana.
Vamos a ver dos cosas. Primero, el concepto general de observabilidad, de qué estamos hablando, y después cómo diseñamos observadores. Vamos a ver un observador muy general que se llama un observador de Loenberger. Normalmente en control se utiliza mucho otro tipo de controladores que posiblemente os suene el nombre, pues un filtro de Kalman, es un observador de estado. Pero lo vamos a ver muy de pasada, ¿vale? Nos vamos a contentar con un observador general. O sea, un filtro de Kalman es un observador de Loenberger óptimo. Así que empezamos con el concepto de observabilidad. La idea de lo que estamos haciendo es que nosotros hasta ahora suponíamos que éramos capaces de saber en todo momento cuánto valía nuestro vector de estado. Y lo utilizábamos en la realimentación. O sea, nosotros hacíamos la realimentación U igual a menos K por X. Esta es la realimentación de lo que se llama realimentación de estado completo. Cogíamos el estado, lo multiplicábamos por una matriz de realimentación y esa era la nueva entrada del sistema. Pero esto implica que nosotros conocemos el vector de estado. Y eso normalmente no ocurre. Nosotros normalmente no conocemos el vector de estado. O sea, imaginaros un avión o un coche, algo que estamos controlando, o el mismo Marcelino, ¿vale? El vector de estado del avión pues son posiciones del centro de gravedad, velocidades, ángulos, el ángulo de ataque, todas esas variables. ¿Cómo demonios conocemos el vector de estado? Pues en la práctica lo que se hace es que se instalan sensores en el sistema que nos miden diversas variables. Pero casi siempre en los sistemas reales no somos capaces de medir todo el vector de estado. Solamente somos capaces de medir un subconjunto del vector de estado. Ahora en este capítulo vamos a utilizar una nomenclatura en la que el vector de estado lo multiplicamos por una matriz C para obtener un vector I con la típica ecuación de salida que llevamos manejando desde el principio, y este vector I lo que representa son las variables que somos capaces de medir. Puede ser un subconjunto del vector de estado o pueden ser combinaciones lineales del vector de estado. En nuestro caso, que trabajamos con sistemas lineales, en un caso real no tiene por qué ser una combinación lineal del vector de estado, puede ser otro tipo de función. Y esta C, ¿vale? Esto lo que normalmente representa son los sensores que nosotros instalamos para medir estas variables. Pero como digo, normalmente este vector I, que es nuestro vector de salida, no contiene todo el vector de estado, sino solamente un subconjunto. Así que el trabajo en este capítulo va a ser antes de controlar el sistema, ¿vale? Que sigue siendo nuestro problema básico. Además de eso, tenemos que observarlo. El concepto de observar el sistema se trata de conociendo cuánto valen las variables I en todo momento, a ver si somos capaces de estimar cuánto vale el vector de estado. El proceso de observación es, a partir del vector I, estimar el vector X, ¿vale? Normalmente usamos el símbolo este de gorrito para indicar que cuando nosotros medimos las variables nunca las medimos exactamente, tenemos errores, tenemos ruido, ¿vale? Pues este es el proceso de estimación. Mientras que esta C, ¿vale? Sería el proceso de medida. Lo primero que tenemos que mirar cuando tenemos este problema en nuestro sistema es estudiar si el sistema es lo que se llama un sistema observable. Sistema observable significa que un sistema es observable si a partir de la entrada y de la salida podemos calcular el estado. Es decir, el proceso ese que estábamos diciendo. Si yo conozco las variables I y además las U's, que
que entran al sistema, que ahora veréis por qué nos hacen falta. Es decir, si yo en todo momento soy capaz de calcular el vector de salida y el vector de entrada, si soy capaz de estimar el valor del vector de estado. Si soy capaz de hacer eso, se dice que el sistema es observable. Realmente quedaros con la idea intuitiva, ¿vale? Que es simplemente que el sistema es observable si con las variables que estamos midiendo con nuestros sensores somos capaces de conocer el estado del sistema, ¿vale? No tiene por qué ser conocerlo perfectamente, será siempre conocerlo con error, conocerlo con un ruido, pero por lo menos tenemos que ser capaces de estimar todas las variables de estado. Para eso, claro, es necesario que todas las variables de estado influyan en la salida. Si tenemos una variable de estado que no influye en la I, pues no tenemos manera de saber cuál va a ser su valor midiendo el valor de I. Eso es un poco la idea detrás del concepto de observabilidad. ¿Cómo sabemos si un sistema es observable o no? ¿Cómo sabemos si podemos observar un sistema con esta definición que acabamos de ver un poco intuitivamente? Pues el problema es muy análogo al de controlabilidad que estudiábamos en el capítulo anterior, excepto que en controlabilidad las matrices que juegan un papel importante son la A y la B, la matriz de estado y la matriz de entrada, ¿vale? Porque es la entrada la que determina de qué manera ejercemos el control sobre las variables de estado. Ahora, las matrices que juegan aquí un papel en la observabilidad son la A, ¿vale? Que interviene siempre porque de alguna manera es la esencia del sistema, y C, la matriz de salida, la que nos dice qué variables o qué combinaciones lineales de variables de estado estamos midiendo. En un caso más general, por eso todo lo que vamos a hacer es totalmente análogo a lo que veíamos en controlabilidad, pero para observabilidad. En controlabilidad veíamos que para analizar la controlabilidad de un sistema en espacio de los estados, cuando las matrices no son constantes, cuando dependen del tiempo, en controlabilidad eso lo estudiábamos, lo vimos muy rápido, con una matriz que se llamaba gramiano de controlabilidad. Pues hay una matriz totalmente análoga ahora que se llama gramiano de observabilidad y es esta monstruosidad de aquí, ¿vale? No lo parece, pero esto es una matriz, ¿vale? Porque esto es la matriz de transición de estados traspuesta, esto es la matriz de transición de estados, estos son matrices C, ¿vale? Entonces al multiplicar esto queda una matriz y al integrar tau entre 0 e infinito, pues sigue siendo una matriz. Así que este gramiano es una matriz. Si esa matriz es singular, el sistema no es observable. Y si la matriz es regular, entonces el sistema sí es observable. Igual que ocurría con controlabilidad, como nosotros normalmente trabajamos con sistemas LTI, es decir, las matrices ahora son constantes, como veis ya no pone ADT, BDT, CDT ni DDT. Es un insecticida, ¿no? Las matrices son constantes y tenemos un sistema LTI. En este caso, en lugar de analizar el gramiano de observabilidad, podemos estudiar lo que se llama la matriz de observabilidad. La matriz de observabilidad es esta que tenéis aquí. Se construye poniendo la matriz C, luego el producto de C por A, el producto de C por A cuadrado, y así vamos completando con filas sucesivas hasta llegar al producto de C por A n-1. Esta matriz, como veis, siempre tiene el número de columnas que tiene la matriz C. La matriz C tiene siempre el número de salidas multiplicado por el número de estados, ¿vale? Así que esto siempre tiene n columnas. Así que el rango de esta matriz nunca puede ser mayor que n, puesto que solo tenemos n columnas. Si tenemos más columnas, tienen que ser combinación lineal. Así que el rango máximo es n. Si el rango de esta matriz de observabilidad fuera n, el rango máximo, entonces el sistema es observable. Y si no lo es, si el rango es menor que n, entonces el sistema no es observable y tenemos un problema. Tenemos que normalmente
instalar más sensores para medir más variables y ser capaces de reconstruir todo el estado. Porque con los sensores que hemos instalado no tenemos suficiente como para observar el sistema completo. Cuando hablamos de controlabilidad, hablábamos de un concepto un poco más suave que el de controlabilidad total, que era el de si un sistema puede ser totalmente controlable y si no, puede ser estabilizable, que es una condición más suave. Un sistema era estabilizable si no es controlable, pero las variables que no podemos controlar son estables. Pues un poco lo mismo ocurre en este caso. El análogo al sistema estabilizable es un sistema detectable. Un sistema detectable es un sistema que no es observable, pero los modos que no son observables por lo menos son estables. Es decir, que aunque no seamos capaces de observar todo el estado del sistema, por lo menos lo que no podemos observar no molesta, porque es estable, ¿vale? De todas maneras, estos son sistemas que son observables por los pelos y normalmente intentamos evitarlos. Pero un poco el concepto sería ese. ¿Cómo calculamos la matriz de observabilidad? Pues podemos hacerlo a mano o podemos utilizar el comando de MATLAB que tenéis aquí, o BSV, ¿vale? Igual que el de controlabilidad, nunca me acuerdo de las letras, me parece que era eso, algo así, es el comando que calcula la matriz de controlabilidad. Este es el de observabilidad. Obviamente hay que pasarle la matriz A y la matriz C, no A y B, como ocurre con el de controlabilidad. Aquí tenéis un ejemplo, es la matriz 1, 5, 8, 4, esta es la matriz A, y la matriz B es la matriz -2, 2. Calculo la matriz de observabilidad y me devuelve esta matriz. No hace falta currar mucho para darse cuenta que el rango de esta matriz no es máximo, ¿vale? Las dos columnas son iguales, así que esto no tiene rango 2. Su determinante va a ser 0. Efectivamente, si le pregunto cuál es el rango me sale 1. Así que este sistema no es observable. Este comando nos podemos olvidar de él si queréis porque es muy fácil construir la matriz de observabilidad, ¿vale? Como tenemos aquí, hay que poner la matriz C, luego C por A y así sucesivamente hasta llegar a C por A elevado a n-1. En este ejemplo, como n es igual a 2, lo único que tengo que poner es C y luego C por A. Pues eso es lo que he puesto aquí. He construido la matriz cuya primera fila es C y las n primeras filas son C y las siguientes son C por A y me queda la misma matriz. O sea que construir la matriz de observabilidad es muy sencilla, sin acordarse del comando de MATLAB. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué le pasa a este maldito sistema que hace que no sea observable? Pues vamos a verlo un poco más despacio. Este es el mismo ejemplo, ¿vale? 1, 5, 8, 4, ¿vale? Son las mismas matrices. 1, 5, 8, 4 y -2, 2. Y una matriz y la matriz 2, 2 de salida. Si construimos la matriz de observabilidad, que ya lo hemos hecho de dos métodos distintas, nos queda esta matriz, que el rango no es 2 y el sistema no es observable. ¿Por qué ocurre eso? Pues, bueno, esto no siempre es sencillo de ver, ¿vale? Pero este caso está puesto un poco a propósito para que se vea fácilmente. Si hacemos, en principio aquí mirando esto no vemos nada raro que pueda hacer que el sistema no sea observable. Pero si cambiamos las variables, si hacemos este cambio de variable, el sistema se transforma en esto. Entonces, si os fijáis en las ecuaciones, esto, si sacamos las dos ecuaciones, es z1' es igual a -4z1 más 5z2 menos 2u. Y la segunda ecuación es z2', perdonadme las letrujas que estoy escribiendo con el ratón, no he puesto el iPad hoy,
es igual a 9z2. Y la ecuación de salida es I igual a 2z2. Es decir, yo lo único que estoy observando es z2. Es lo único que yo veo. Yo he cogido un sensor que mide z2. Pero z2 es una variable que va a su puta bola, ¿vale? Aquí no interviene nada en z2, ni influye z1, ni influye la entrada. Así que esta variable va a ir a su bola y yo la voy a medir. Pero ¿y cómo demonios sé cuánto vale z1? Si no tiene ninguna influencia, z1 no influye en z2. Luego, mirando z2, no puedo saber cuál es el valor de z1. ¿Vale? Ese es el problema por el cual este sistema no es observable. ¿Vale? La variable que yo estoy midiendo, que es z2, no tiene influencia de z1 y por lo tanto no tengo manera de saber si z1 va por un lado o va por otro. Esto es lo típico que tenemos que intentar evitar y que en un caso práctico pues solucionaríamos instalando un sensor de Z1, por ejemplo, o de una combinación lineal de Z1 y de Z2 que nos permitiera observar el estado. Ya digo, como esto normalmente a ojo es difícil de ver, ¿vale? Pues para eso existe la matriz de observabilidad, lo mismo que ocurría con el caso de la controlabilidad. Así que la primera parte de este capítulo, ¿vale? Que vuelvo a repetir, lo que hemos visto es el concepto de observabilidad, qué implicaciones tiene y cómo lo medimos. Vale, supongamos que hemos cogido nuestro sistema, hemos calculado su matriz de observabilidad y nos ha salido que el sistema es observable. Pues ¿cómo lo observamos? ¿Cómo determinamos el estado del sistema a partir de las variables de salida? Con los sensores que tenemos instalados en las variables de salida, ¿cómo reconstruimos el estado completo? Pues eso se hace con una herramienta, con un instrumento que se llama un observador o un estimador, que es lo mismo en este entorno. Esto es un poco lo escrito, el mismo rollo que os he contado. Hasta ahora estábamos asumiendo que podíamos conocer el estado completo, pero normalmente eso no es posible. Entonces, nosotros estábamos diseñando controladores de esta manera, U igual a K por X. Pero si ahora no conocemos X, no vamos a poder aplicarle ese controlador que nosotros habíamos diseñado. Podríamos hacer dos cosas, ¿vale? Esto es lo que se llama un controlador de estado completo o por realimentación de estado completo. Podríamos hacer un controlador por realimentación de la salida. Hacer un controlador de esa manera, suponiendo que el sistema fuera observable. Lo que pasa es que no es muy buena idea porque es complicado controlar el sistema de esa manera. Y en la práctica se utiliza otra alternativa diferente, que es, si el sistema es observable, repito, vamos a construir una cosa que se llama observador del sistema o estimador del estado del sistema, o abreviado simplemente estimador de estado, que nos reconstruya cuánto vale X en función de la Y. Es decir, nosotros medimos Y, con mi observador de estado calculo X y ese es el que realimento con el mismo controlador que usaría si fuera Dios y conociera las variables de estado en todo momento. Vamos a ver entonces cómo diseñamos esos observadores. Vamos a suponer que tenemos un sistema de esta forma. Ya me he cargado la matriz D, que normalmente es 0. Está sometido a una entrada que conocemos, ¿vale? Pero no somos capaces bueno, X sub 0 desconocido, esto está mal. X sub 0 sigue siendo conocido, ¿vale? Lo que es desconocido es el vector X en función del tiempo. ¿Vale? Pero X sub 0 sí es conocido. Nosotros medimos todas las variables Y y lo que vamos a hacer es desarrollar un sistema dinámico que llamamos observador, que su estado sea igual
al estado del sistema. Podríamos pensar, pues, ¿por qué no hacemos lo siguiente como observador de estado? Este es mi sistema, ¿vale? Este es el sistema que yo estoy intentando controlar. Que dentro tiene su estado X sub t, pero yo no soy capaz de medirlo, ¿vale? Lo que sí mido es un conjunto del estado que es el vector Y sub t. Vamos a suponer que es una escalar, ¿vale? Si queréis, por facilitar el análisis. Pero como yo quiero realimentar el sistema, ¿vale? Quiero multiplicar X por una matriz K, pues, pero yo no puedo hacer esto porque yo no conozco X sub t, ¿vale? Para calcular la U y que sirva de realimentación del sistema. Yo no puedo hacer eso, ¿vale? Entonces, lo que podríamos hacer sería construir un modelo de simulación, ¿vale? Que se ejecuta en un ordenador. Imaginaros que esto es un avión, ¿vale? Esto de aquí sería el propio avión. Estas son las variables del avión que yo tengo sensores para medir. Y este cuadrado de aquí abajo sería un modelo de simulación de mi avión que se ejecuta en el ordenador de a bordo del propio avión, ¿vale? Pero, digamos, este es el sistema de verdad, esto es una simulación, es un software que se comporta como mi sistema. La idea es conseguir que el sistema, estoy suponiendo que el sistema es lineal, que las matrices A, B y C de mi modelo de simulación sean idénticas a las matrices A, B y C de mi sistema real. Si consigo que las matrices A, B y C sean idénticas, cuando yo someto a los dos sistemas con la misma entrada U, la salida tendría que ser la misma. Y al hacer eso, ¿vale? De alguna forma, mi modelo de simulación se comportaría exactamente igual que el sistema real. Pero como esto es un software que yo tengo, es mi sistema, ¿vale? Para este sistema sí que soy Dios y soy capaz de medir aquí todo lo que me dé la gana, yo aquí sí que conozco el vector de estado en función del tiempo, que no va a ser el real, ¿vale? Va a ser una estimación, puesto que esto es un modelo de simulación, no es el sistema real. Y sí que puedo utilizar este X sub t para realimentarlo con la matriz K, y esta es la U que realimentaría por aquí a la entrada del sistema. Es decir, yo para hacer la realimentación de estado completo no utilizo el estado de verdad, que sería este porque no lo conozco, utilizo mi estimación del estado, la X con gorrito. Esto es lo que se llama un estimador en bucle abierto, ¿vale? Intento construir un modelo que es mío, idéntico al sistema que estoy intentando controlar, y puedo mirar lo que quiera dentro, por ejemplo, el estado. ¿Cuál es el problema de esta aproximación? Pues la de casi todas las aproximaciones en bucle abierto. Para que esto funcione, mi conocimiento de las matrices A, B y C tiene que ser perfecto. En cuanto tengo algún tipo de error en la estimación de las matrices A, B y C, esto no va a funcionar. Porque según yo voy sometiendo a los sistemas a esta entrada U, los sistemas se van a ir cada uno por un lado, ¿vale? Si no son idénticos, ¿vale? Poco a poco van a ir divergiendo. Con lo cual, el estimador en bucle abierto solo me va a valer durante un tiempo muy corto, dependiendo de lo bueno que haya sido yo estimando las matrices A, B y C del sistema real para alimentar mi modelo de simulación. En general, en muy poco espacio de tiempo, los sistemas se harán divergentes. Siempre hay perturbaciones, defectos en la modelización, nunca podemos hacer una simulación que sea idéntico al 100% de un sistema real. Si queréis, podemos hacer un ejemplo. Vamos a cerrar a Marcelino y borrar todo esto.
Yo tenía un ejemplo de esto. Vale, vamos a hacer un ejemplo con este sistema. Esta es la matriz A, esta es la matriz B, C y la D con los ceros correspondientes. Las matrices. La matriz A, como veis, es de 4×4. En este ejercicio, en este ejemplo sencillo, tenemos un sistema de orden 4 y la matriz B tiene 2 columnas, así que tenemos 2 entradas, tenemos bastante capacidad de control. Y esta es nuestra matriz C, que lo que indica es, ahora la matriz C lo que indica son las variables que somos capaces de medir. Lo que estamos indicando es que somos capaces de medir la primera variable, x1, somos capaces de medir la segunda, x2, y somos capaces de medir la tercera, x3, pero no somos capaces de medir x4. La variable de estado x4 no tenemos ningún sensor que nos permita medirlo. Así que vamos a intentar construir un observador para estimar el valor de esa variable x4. Primero tendríamos que asegurarnos de que el sistema es observable con estas matrices. Para eso he ejecutado esto, que está por ahí arriba, pero lo podemos repetir. El rango de la matriz de observabilidad es 4. Es rango máximo, por lo tanto, el sistema es observable. Es decir, que analizando, midiendo x1, x2 y x3, yo voy a ser capaz de conocer cuánto vale x1, x2, x3 y x4, el estado completo. Este ejemplo que he puesto, si calculamos los autovalores de la matriz A, pues como he puesto los números al azar, ¿vale? Pues por el teorema de Gómez ha salido inestable por cuadruplicado. Los 4 autovalores tienen parte real positiva. Entonces, el sistema este se iría al infinito muy rápidamente. Para permitirnos hacer simulaciones que se mantengan estables en el tiempo, vamos a hacerle un controlador. Así que he creado aquí un vector de posiciones deseadas de los polos, -4, -1 y -1 más menos i, y he calculado un controlador que me lleva los autovalores de la matriz en bucle abierto, que son estos 4, a las posiciones deseadas. Efectivamente, si miro los autovalores de A menos BK, K mayúscula, efectivamente están en las posiciones deseadas, -4, -1 y -1 más menos i. Pues vamos a ver, tengo un modelito por aquí también, observador en bucle abierto. Aquí está. Esto es lo más grande. Vamos a ver qué es este lío de rayas que tenemos aquí. Este es el sistema en espacio de los estados con las matrices que he definido, A, B, una matriz unidad y la matriz de ceros, de manera que esto se supone que es el sistema real, el que yo estoy intentando observar. Este es el vector de estado. Es el vector de estado porque yo he puesto aquí una matriz C unidad, ¿vale? Así que significa que la salida es todo el vector de estado, es X, ¿vale? Pero por lo que hemos dicho, yo no soy capaz de medir estas 4 variables que hay aquí, ¿vale? Luego tengo una matriz C, esta es la matriz C que he definido antes, que me selecciona de las 4 variables X que van por aquí, me selecciona las 3 primeras, que son las que yo he sido capaz de medir. Este es el controlador que le hemos hecho, ¿vale? Aquí estamos, si os fijáis, estamos haciendo trampas, ¿vale? Porque yo estoy realimentando el vector X, ¿vale? Al mismo tiempo que digo que no soy capaz de conocer el vector X porque no puedo observar la cuarta variable, ¿vale? Así que estoy haciendo trampas, pero que no, como nadie nos mira, ¿vale? Pues vamos a hacer trampa por un momento, ¿vale? Es que esto
esto es porque he puesto las matrices del sistema a capón y me sale inestable y entonces es muy complicado de observar porque enseguida se va al infinito, ¿vale? O sea que digamos que este es el sistema con su realimentación el que estamos intentando observar. Pues lo que construimos en esta parte de aquí es otro sistema que se comporta exactamente igual que el sistema original, ¿vale? Pero esto que ahora mismo está en azul es lo que no sería el sistema real, sino que sería una simulación que nosotros ejecutaríamos en un ordenador. En lugar de poner otro bloque state space con las matrices A, B, C y D, lo que he hecho ha sido representar el sistema en espacio de los estados, pero poniéndolo a mano, ¿vale? De esa manera tengo más control sobre las matrices, ¿vale? Pero, o sea, si os fijáis, esta parte de aquí abajo es realmente lo mismo que aquí arriba, ¿vale? Porque en el sumador reconstruyo la ecuación de estado, que es que esto, que es la derivada de x, es igual a por x, que es esto de aquí, más b por u, que sería la ecuación de estado. Y aquí tenemos la ecuación de salida, la y es igual a c por x, que sería la ecuación de salida, ¿vale? Así que todo esto que hay aquí, que ahora mismo está en azul, ¿vale? Es lo mismo que el bloque de state space arriba, ¿vale? Pero construido por mí paso a paso para poder toquetear ahora dentro. Así que esto sería nuestro observador en bucle abierto. Es un sistema que tiene las mismas matrices que el sistema original, por lo tanto, si le sometemos a la misma entrada, que en este caso es la que genera este controlador, si le sometemos a la misma entrada, la salida tiene que ser la misma. La diferencia es que esta señal de aquí, yo no la puedo medir, ¿vale? Porque he dicho que no tengo sensor para X4, ¿vale? Así que no puedo medirla. Sin embargo, como esto es mi modelo de simulación, ¿vale? Pues esto es mío y yo mido aquí lo que quiero. Puedo medir las 4 variables X. He puesto 2 scopes, uno aquí para comparar la I del sistema real con la I que sale del estimador y luego en este de aquí comparo las X, la X real, ¿vale? Haciendo de nuevo trampa, porque yo no podría medir la X sub 4, y la comparo con esta de aquí, que sí que puedo saber, son las 4 variables del estado de mi observador. Pues ejecuto la simulación. Estoy guardando las señales y puedo comparar, por ejemplo, la I real con la I estimada. Son idénticas. La I sub 1, esto es I sub 2, idénticas. I sub 3, idénticas. Claro, le he puesto las mismas matrices, A, B, C y D, pues le pongo la misma entrada, tienen la misma salida, ¿vale? Tampoco es que haya hecho una virguería. Y lo mismo ocurre con las X. Esta es la X real, ¿vale? Por ejemplo, esta es la X4 real, que yo se supone que no conozco, mientras que en mi estimador, ¿vale? Esta es la X4 y es idéntica, así que conociendo la X estimada, yo sé cuánto vale la X real, porque como veis son idénticas, ¿vale? Pues eso sería un estimador en bucle abierto. ¿Cuál es el problema? Pues que, ¿qué ocurre si tenemos alguna incertidumbre en las matrices? ¿Qué pasa si yo al calcular la B me he equivocado en tampoco mucho, ¿vale? Un 5%. Multiplico la matriz por un 5% para que esta matriz B de aquí sea distinta de la B que he metido en el sistema real, ¿vale? Con esto estoy simulando que el observador que yo he construido, ¿vale? He cometido pequeños errores al estimar sus características, por lo tanto, la simulación no va a funcionar tan bien. Ejecuto la simulación y vamos a ver ahora qué tal funciona. No sé qué estoy pidiendo. Las X, ¿no? Por ejemplo, la variable I sub 1.
fijaros que no solo son diferentes, sino que mi estimador está divergiendo, ¿vale? Esto se corresponde a un valor de 2,4 por 10 a la 6, ¿vale? O sea que simplemente una desviación de un 5% en los valores de B me ha hecho que mi estimador deje de funcionar. No solo no estima bien, sino que se va al infinito, ¿vale? Por lo mismo pasaría, por ejemplo, intentando estimar x sub 4. Mi estimación de x sub 4 se va al infinito y se aleja del valor real de x4 en el sistema, ¿vale? Este es un caso un poco exagerado porque como el sistema originalmente es inestable, ¿vale? Pues tiene cierta facilidad el observador para irse al infinito. Pero en general siempre ocurre esto, ¿vale? Estas pequeñas incertidumbres en la determinación de nuestro observador, en la determinación de ese simulador del sistema real, todas esas pequeñas indeterminaciones hacen que el seguimiento enseguida se haga muy poco fiable, ¿vale? Por eso no se utilizan observadores en bucle abierto más que en alguna aplicación muy concreta o si quieres estimar algo durante unos periodos de tiempo muy pequeños. Pues vamos a parar 5 minutos y continuamos arreglando este observador en bucle abierto para que funcione bien, haciendo, como seguro que os imagináis, lo que se llama un observador en bucle cerrado. Pues seguimos dentro de 5 minutos, más o menos.